del otro lado está Hernán Banoli. Hernán Banoli es investigador, guionista, escritor, editor, bueno, no sé qué tantas otras cosas más será, le vamos a preguntar, pero el motivo principal de la charla es porque integra una de las consultoras que creo yo le ha encontrado la vuelta a buscar entender qué nos sucede adentro con algunas cuestiones vinculadas al vivir, a la cotidianidad. Tiene trabajo sobre el alquiler, sobre qué consideramos de la vida pública y política. Bueno, las consultoras se llama, por supuesto, Sentimientos Públicos, y del otro lado está con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, te presenté como pude porque la verdad que ingresé al mundo Banoli por la consultora Sentimientos Públicos, pero después vi una cantidad de libros de la más variada temática. Sí, bueno, lo de sentimientos públicos está más enfocado en opinión pública, y la otra parte es un poquito de ensayo, un poquito de ficción, un poquito de esas cosas. Bien, bueno, el año pasado se publicaba una de las encuestas que se llamaba justamente con el tema que todos discutíamos, ¿qué nos pasó? Y el título era revelador: Valores progresistas, voto libertario. Y ahora hace un poquito tiempo se habla de una neojusticia social, donde en diversas placas y estas encuestas lo que se ve es que no nos o lo que intuyo yo, no nos volvimos tan fachos como pensamos, sino que hay ciertos consensos de base en cuanto al Estado, en cuanto a la salud, en cuanto a la universidad, en cuanto a empresas públicas, que todavía tienen ciertas resistencias, al menos en el sentimiento colectivo. Sí, mira, a ver, nosotros cuando hicimos ese estudio que vos están contando, de valores progresistas, voto libertario, digamos, lo que vimos era eso, ¿viste? En un momento hubo una idea durante la campaña, digamos, electoral del año pasado, y también que venía desde antes. Estaba esta idea de cómo se derechizó la sociedad se volvió derecha, qué está pasando, estamos yendo hacia el fascismo, etcétera. Y nosotros, por el tipo de, digamos, de investigación que hacemos, que muchas veces es una investigación un poco más cualitativa, digamos, ¿no? O sea, nosotros siempre partimos de técnicas más vinculadas a hablar con la gente, ¿viste? Ya sea en una entrevista en profundidad, a veces hacemos grupos focales, a veces escuchamos lo que pasa en algunos foros de internet, digamos. Siempre tratamos de ir un poco a lo que nosotros llamamos el insight o la frase inspiradora cualitativa. Uh-huh. Y entonces lo que hicimos fue en un trabajo de discusión, conformar toda una serie de frases para ver cómo eran esos valores, y con lo que nos encontramos era con que estaba viendo algunos indicadores en la sociedad que capaz que podían pensar que la sociedad se estaba volviendo más de derecha, ¿no? Pero había otros que no, digamos, había otros consensos públicos que no se habían vuelto tan de derecha, y entonces que no había que leer el voto a Milei muchas veces de una manera tan lineal, digamos, como bueno, la sociedad se hizo de derecha, ahora quiere fascismo, ¿no? Claro. Quiere que el Estado desaparezca. Sino que bueno, había algunos consensos que se estaban resquebrajando y otros que estaban naciendo. Y te voy a dar dos ejemplos. Una de las cosas por las que preguntamos nosotros, y por la que venimos preguntando hace un tiempo, era la cuestión de la dolarización. Uh-huh. Porque ahora todo el mundo parece haberse olvidado de la dolarización, o poca gente se acuerda, pero bueno, era un tema que era bastante fuerte y que se discutió muchísimo en los medios durante la campaña y antes del triunfo de Milei, etcétera. Y bueno, preguntamos por la dolarización y veíamos que no tenía un gran apoyo colectivo de la dolarización. Incluso dentro de los votantes de Milei no era tan apoyada la dolarización. O sea, no era que yo te dijera que la gente que decía que iba a votar a Milei o que había votado a Milei, porque esto lo fuimos viviendo en diferentes momentos, estaba a favor de la dolarización. Nunca superó el 35% la gente que estaba a favor de la dolarización, ¿viste? Uh-huh. Y la selección la ganó un candidato que había dicho que iba a dolarizar. Entonces,
Después, otra cosa, la privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Si bien estaba más peleada, y entre los votantes de Juntos por el Cambio y los votantes de la Libertad Avanza había un consenso bastante fuerte sobre esta privatización, tampoco era un consenso total, digamos, ni hablar entre los votantes de otros partidos, ¿no? El Frente de Todos, incluso de Schiaretti, que tenía poco consenso la privatización, lo que no significaba que la gente estuviera conforme con cómo estaba funcionando o cómo está funcionando Aerolíneas, ¿no? Uh-huh. Pero como que en general nosotros damos una opción que era como una tercera alternativa, y de ver si se la daban a los trabajadores, si se hacía una parte privada, una parte pública, y siempre esas opciones tenían más frecuencia que la privatización directa, ¿no? Pero bueno, después por otro lado hay otros valores que sí, que estaban más vinculados a lo que se podría llegar a pensar con muchos reparos como una ultraderechización, y que bueno, por ejemplo, la cuestión, todo el tema de la fuerza de seguridad, ¿no? Y de darles más poder a la fuerza de seguridad, de bajar la imputabilidad, la edad de imputabilidad, lo que tiene que ver con el Código Penal y con los delitos de jóvenes o de menores, que bueno, ahora el presidente, si no me equivoco, lo anunció hace poco, uh-huh. Pero bueno, eso uno ya había viendo que había unos consensos muy altos con eso, y en eso sí que uno notaba que había una fuerza de seguridad con todo lo que tenía que ver con cuestión irresoluta de la cuestión de seguridad, o la sensación de inseguridad, o los hechos que vamos viviendo día a día. Bueno, en Santa Fe ni hablar, pero me detengo también en algunas cuestiones que se desprenden de este último informe, en los millennials y en los centennials, en también la mirada que uno tiene hacia cuestiones como el sindicalismo, que si uno lo mira en ojo de nuestros padres o nuestros abuelos, quizás lo ven con mejores ojos que justamente nuestras generaciones, donde el acceso a un trabajo registrado y sindicalizado es muy difícil, donde a la vez los ves como quizás los principales obturadores de tanto en movilizaciones como en el progreso. No sé cómo lo ven ustedes desde la consultora a ese tema. Sí, a ver, nosotros veníamos haciendo dentro de estas frases que te contaba, con las que hicimos algunos informes ya antes de que ganara Milei, pero que bueno, que nos estaban dando la pauta de que había muchos valores de la sociedad que estaban muy sintonizados con lo que planteaba Milei en su campaña. Nosotros teníamos una frase que nos había surgido de hablar con gente, ¿no? Que no es que la inventamos nosotros, que decía: los sindicatos son uno de los mayores problemas del país, ¿no? Que era parte también de la campaña, me parece, un poco de Patricia Bullrich en su momento, que era una campaña muy antisindical, o muy focalizada en la cuestión, bueno, de la perpetuación de las cúpulas sindicales en el poder, digamos. Y bueno, nosotros preguntamos esa frase. Nosotros hacemos encuestas que son siempre a nivel nacional, nunca hacemos menos de 2.500 casos, o sea que la rigurosidad estadística es bastante buena, digamos. Puede haber, hay margen de error de 3 puntos, 3 puntos y medio, capaz que 4 puntos, pero nunca pasa de eso. Y esta frase de los sindicatos es uno de los mayores problemas del país. En mayo del 2023 tenía un 71% de acuerdo. En febrero de este año, ya en febrero de 2024, había bajado a 61%. Y lo preguntamos ahora hace poquito, en noviembre, y está en un 48%, ¿no?
Entonces, la imagen de los sindicatos en general en un principio era mala, digamos. Hay que diferenciar a veces las cúpulas sindicales del sindicato. O sea, las cúpulas sindicales tienen una imagen que es bastante peor que la institución. Lo que pasa es que hay veces que es difícil separar las dos cosas, pero conceptualmente, si vos lo separás en una pregunta, la gente entiende ese matiz. Y bueno, y lo que está pasando ahora es que hay una valoración diferente ya de muchos sectores de la población de los sindicatos, porque cuando empieza a aparecer la sombra de perder el trabajo, ¿no? Y no solo el trabajo personal, sino que pierde el trabajo algún familiar, algún amigo, algún conocido, la imagen del sindicato empieza a crecer y como nos pasa a todas las personas, somos seres humanos, cuando uno necesita algo empieza a ver más las partes buenas que las partes malas, ¿no? de esto. Entonces hicimos también, como nos sorprendió ese número, preguntamos también otra frase que decía: para que un país avance es indispensable que tenga sindicatos fuertes que defiendan a sus trabajadores, y ahí te encontrás con que un 59% estuvo de acuerdo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en esta Argentina libertaria, en esta Argentina antisindical, en esta Argentina donde se está generando un consenso, o por lo menos el Congreso le había dado un consenso al presidente para hacer la reforma laboral, vos tenés casi 60 puntos de apoyo al trabajo de los sindicatos. Así que bueno, lo que uno va viendo con estas cosas, nosotros lo que decimos es que el sindicalismo es como un botiquín, ¿viste? Vos es algo que no lo querés usar, pero lo querés tener. Claro. No Sí, querés dejarlo de tener. Es buena. En caso de emergencia vas a romper el vidrio y lo vas a ir a buscar, ¿no? Por las dudas. Entonces, digamos, lo que uno va viendo cuando va haciendo este tipo de estudios es que hay consensos nuevos, hay corrientes de opinión nuevas, la gente va cambiando su relación con lo que vos contabas antes de la neojusticia social, ¿no? Hay una idea diferente a la justicia social de la que podría haber habido en 1945 o en 1970, ¿no? Eso fue mutando, digamos, ¿no? Pero tampoco son tan abruptos los cambios y la gente muchas veces es más sabia de lo que parece, ¿no? Hay un sentido común muy profundo en la población que es contradictorio a veces para las categorías con las que uno está acostumbrado a pensar, ¿no? Porque uno dice, pero como valoran a los sindicatos y quieren más represión en las calles y de repente están a favor de que, digamos, haya empresas que sigan siendo públicas, que sigan siendo estatales, pero lo votan a Milei y están a favor de la desregulación en otros aspectos, y sí, pasa un poco eso, ¿no? Uh-huh. A nosotros lo que nos pasa mucho, que nos sorprende, es que cuando a veces hay algunos estudios de opinión que dicen, no, bueno, pero quieren todo, ¿viste? La gente quiere todo. Quiere que haya salud pública de calidad, quiere que haya educación pública de calidad, y quiere que le bajen los impuestos, ¿no? Uh-huh. Y dices, claro, obvio que quiere todo. Para eso te vota, y para eso pues te da una labor que es difícil, y que tiene que ver con la administración pública, y que tiene que ver con reducir la corrupción, con reducir los gastos superfluos, con hacer achiques y ajustes donde hay que hacerlos, y hacer crecer y eficientizar otras áreas. No es que quiere todo, es que quiere que hagas bien tu trabajo, digamos, ¿no? Sí, total. Pensaba en todo lo que estaba diciendo, y también en el cambio de percepción hacia fines del año pasado en comparación a esto, y es que quizás hasta el año pasado el comentario era siempre: el problema es el otro, el problema es el que no trabaja, el problema es el político, el problema es el corrupto, que les recorten a ellos, que a mí no me va a pasar nada porque soy una persona de bien. Y cuando viste que el ajuste recaía en salud, en educación, en derechos laborales, en poder adquisitivo, decís, bueno, me aferro a lo que parecía que andaba un poco mejor, que por ahí lo leo. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ya dejando de llorar sobre leche derramada, es con todos estos indicadores que ustedes bien plantean, el desafío de quienes
osen representar alguna porción de la sociedad de cara al año que viene y de cara al 2027, porque tienen una ensalada para trabajar importante, porque como vos decías, la sociedad quiere todo. Bueno, la nueva fuerza que quiera representar a lo que sea el progresismo, lo que venía siendo el peronismo, etcétera, etcétera, va a tener que tener condimentos de todo, de eficiencia estatal, de déficit cero, pero también de salud pública, de universidad pública, y también otra cuestión que es la rigurosidad en el combate del delito. Exactamente. Hay una, digamos, desde las fuerzas que no son libertarias o que no son oficialistas. Me parece que el principal desafío es escuchar, ¿no? Escuchar un poco lo que dice la gente, abrazar estas contradicciones y dejar de lado un poco las retóricas que ya vienen muy remanidas, ¿no? Muy utilizadas y que la verdad que no fueron muy eficaces. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros preguntamos por la cuestión de la casta, ¿no? Sí. ¿En quiénes piensa la gente cuando escucha la palabra casta? Ajá. Dimos unas cuantas opciones, ¿no? Las altas esferas del poder, los que nunca pierden, los grandes empresarios y los políticos. Nos dio 7 de cada 10, dicen que sí, que ellos son la casta. Después, la gente que participa en el juego mediático, que son también empresarios y políticos, pero le sumamos sindicalistas y periodistas. 6 de cada 10 dijeron que sí, que eran la casta. Después dijimos los políticos, solamente los políticos de cualquier partido. Bueno, 5 de cada 10 dijeron que sí, que era la casta. Después dijimos funcionarios, que era una pregunta de respuestas múltiples, podías responder todas las que te parecieran correctas. Aquellos funcionarios que ejecutan presupuestos y pueden nombrar a personas en cargo público, ¿no? Ya una parte más técnica del funcionariado que administra los recursos del Estado. 4 de cada 10 te dijeron que sí, que eran la casta. Después dijimos los políticos, menos los de la Libertad Avanza. Solamente 2 de cada 10 te dijeron que estaban los de la Libertad Avanza. Los empleados públicos, nada más un 12% dijo que eran la casta los empleados públicos. Nadie, 5% nada más. Entonces, lo que vos más allá de los diferentes matices y de como que la sociedad argentina es una sociedad muy desconfiada en general y a mayor nivel de conspiración votó más, digamos, que es esta idea de un círculo rojo de empresarios y políticos que están arreglados desde hace más de 10 años. 7 de cada 10 piensan que esos son la casta, incluyen a los empresarios como parte de la casta. Solamente el 5% te dijo que ninguna. Solamente el 5% te dijo que la casta no existe. Entonces vos estás operando en un territorio en el que la gente piensa que efectivamente que hay una casta. Y si vos te seguís comportando como una casta y descalificás que la gente piense que existe el término de casta porque es bruta o porque es injusta o porque no te conoce lo bueno que sos, estás equivocando mal. Bien. Digamos, ¿no? La idea de la casta existe, circula en la sociedad y vos tenés que hablar sabiendo que eso es operativo y es performático y entró en la gente. Es una categoría que funciona, que nombró algo que estaba pasando en el país, encontró unos responsables por el desastre que se estaba viviendo y circula, digamos. Después le preguntás a la gente si Milei es casta y un 57% te dice que sí, ¿no? Es entonces no es que es un arma de Milei pensar en la casta, es un término que Milei le puso nombre a algo de una manera muy hábil, políticamente muy eficaz, que está en la cabeza de las personas. Claro. Entonces, bueno, cuando hablamos del campo progresista y todo eso, me parece que si no miran esas cosas, le van a tener complicado, ¿no? Sí. Pienso también en el doble filo de la palabra casta, porque la percepción de que cualquier privilegio es símbolo de casta, justamente si vos decís, si haces uso y abuso de esos privilegios, automáticamente te convertís en casta por más que seas el más libertario de los libertarios. Y nada, puede ser un papel que va a jugar. No quería cerrar la nota sin preguntarte 2 cuestiones. Primero, si están trabajando en algún informe de futuro para el inicio de año o están descansando ya en este fin de año. No, mira, ahora estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo que es para un cliente, pero que nosotros igual siempre, obviamente con la utilización de los clientes, damos a conocer algunos datos que tiene que ver sobre la cuestión de, digamos, de las infancias, de las paternidades y de las maternidades y de las expectativas con respecto a
la paternidad y el balance que se hace con respecto a la paternidad y a la maternidad en la gente, ¿no? ¿Por qué la gente quiere tener hijos? ¿Por qué la gente quiso tener hijos? ¿Por qué la gente, si se arrepiente o no se arrepiente de haber tenido hijos? ¿Qué piensa de cómo va a ser el futuro para sus hijos, etcétera? Así que estamos haciendo un trabajo muy interesante sobre eso, que es un tema que también, bueno, se viene hablando un poco de la baja de la tasa de natalidad, etcétera. Así que estamos trabajando en eso. Sí, lo de arrepentirse puede ser, depende del volumen del llanto del momento, porque a veces te desespera, pero no, muy interesante, bueno, y no dejar de recomendar, o al menos entré al mundo Vanoli porque hay un montón de libros también que escribiste, literarios, de historia, y nada, que vayan a sus redes sociales para poder también entrar. Muy interesante y muchas gracias por la comunicación, es muy generoso. Muchas gracias, hasta luego. Por favor, ahí estaba Hernán Vanoli, sociólogo, es el director de la consultora Sentimientos Públicos, charlando un poquito de lo que nos pasa como sociedad. Son encuestas que tienen gran cantidad de casos, más de 5.000, en este caso es tracking de valores, una neojusticia social que viene acompasada, viene acoplada a lo que fue la de diciembre del año pasado. Valores progresistas, voto libertario fue, sino el debate de este año, ante la sorpresa, o ante, qué sé yo, la inmovilidad que generó todos los cambios que vinieron surgiendo. Preguntarnos qué nos pasó, y también en nuestros propios círculos íntimos. Todos mis amigos son zurdos, todos mis amigos se volvieron fachos. ¿Por qué cuando hablamos un poquito en profundidad coincidimos en un montón de cosas, tanto a favor como en contra de la casta? Bueno, todas estas encuestas sirven por ahí para darle alguna respuesta, para darle algún sentido, para darle algún rumbo a la discusión a veces que parece sorda.